Buenos días. Presento al Congreso CINECO una actividad de innovación docente titulada Ars cum Natura, Naturaleza, Discapacidad Intelectual y Composición Arquitectónica en Campus Universitarios. Ha sido desarrollada en la Escuela Politécnica Superior, grado en Arquitectura, de la Universidad CEU San Pablo. En primer lugar, lo que querría destacar es que esta actividad ha evidenciado que, una vez más, la investigación es un excelente suministrador de dinámicas, de conceptos y de recursos para generar procesos de innovación docente. Máxime cuando uno se encuentra ante el reto de la inclusión social de la discapacidad intelectual. Ahí la universidad constituye un escenario idóneo para poner en práctica actividades de innovación docente que, inspirándose en la investigación, generen una mayor calidad en la formación de los futuros arquitectos. En este caso, la investigación se ha nutrido, entre otras cuestiones, de un proyecto de I+D+I que actualmente se está desarrollando en la Universidad CEU San Pablo, del cual soy investigador principal, para el Ministerio de Ciencia e Innovación, titulado Campus Inclusivos y Arquitectura. Es un proyecto que abarca desde el año 2021 hasta el 2024. Los objetivos de esta actividad de innovación docente fueron dos. El principal es generar progreso pedagógico, creatividad aplicada a la docencia, para terminar diseñando embriones de proyectos de futuros espacios educativos, es decir, de futura arquitectura para la educación en las universidades. Pero el objetivo asociado, muy importante, fue llevar a cabo una acción que promoviera la inclusión social a través de la colaboración directa y estrecha entre alumnos del cuarto curso de arquitectura de la Universidad CEU San Pablo con un conjunto de voluntarios externos con discapacidad intelectual. Como introducción temática, el hilo conductor, el leitmotiv, de fondo de toda esta actividad de innovación docente fue la relación arquitectura-naturaleza. Es decir, aquellas cuestiones morfológicas, compositivas, de textura y de color que históricamente han inspirado la génesis de proyectos arquitectónicos basados en la naturaleza. Como señalaba Marcel Breuer, un arquitecto del movimiento moderno, la arquitectura y la naturaleza no son enemigas, pero sí muy diferentes. Deben vivir juntos como marido y mujer, diferenciándose y tratando de asimilar sus caminos. Dentro de este marco temático general conceptual de la relación arquitectura-naturaleza en clave de creatividad, se explicaron a los alumnos dos conceptos singulares, el biomimetismo y el biomorfismo. El biomimetismo, como consecuencia de esta aproximación conceptual a la relación arquitectura-naturaleza, se trata de, concretamente, de la imitación de sistemas y de procesos que existen en la naturaleza, de modo que en arquitectura se generen soluciones más sostenibles, más adaptadas al medio ambiente. Pero no tanto de la reproducción formal de las formas, valga la redundancia, naturales, sino más bien mediante la comprensión de los sistemas y procesos que existen en la naturaleza. Como ilustración, esta torre biónica, un proyecto todavía no llevado a cabo de los arquitectos españoles Pioz y Cervera. El otro concepto fue el biomorfismo, que a diferencia del anterior, del biomimetismo, aquí sí que la arquitectura trata de imitar las formas y los simbolismos asociados que encuentra en la naturaleza. Una pequeña ilustración muy reciente es este proyecto del arquitecto francés Jean Nouvel de un conjunto residencial en el Pirineo, en el país de Andorra, donde utiliza unas soluciones compositivas, morfológicas, de texturas, de materiales, que tratan de alguna manera de evocar a la roca, a la montaña, que no deja de ser una importante seña de identidad en el país andorrano. La metodología de esta actividad de innovación docente se basó en tres fases. En la primera, un estudio compositivo y profundo de tres elementos naturales. Cada alumno tenía que estudiar tres elementos, un árbol, una planta y una flor. Pero aquí ya comenzó la participación directa de voluntarios con discapacidad intelectual.
Fueron ellos quienes eligieron para cada alumno, formando equipos, un árbol, una planta y una flor, y expusieron las razones de sus elecciones, razones de carácter morfológico, textura, color, pero también aquellas derivadas de sus sentimientos. ¿Qué sentimientos les producían a las personas con discapacidad intelectual ese árbol, esa planta y esa flor? También en esta primera fase contamos con la valiosísima participación de un catedrático de botánica de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Galán de Mena, quien expuso a los alumnos características más técnicas de la morfología compositiva de árboles, plantas y flores. La segunda fase, llevada a cabo esta sí por los alumnos de arquitectura, fue un estudio compositivo de espacios educativos que habían hecho maestros de la arquitectura en materia de diseño de ámbitos donde realizar actividades docentes, es decir, proyectos universitarios. Finalmente, la tercera fase fue fundir todo ello para elaborar unos embriones de proyecto de campus, de edificio y de aula, con la condición de que en los tres casos, en las tres escalas, los diseños formales últimos, el último estadio de la actividad de innovación docente, tenían que evidenciar que habían mantenido los rasgos compositivos esenciales del elemento de partida, es decir, del árbol, de la planta y de la flor. Como resultados globales podría sintetizarse que hubo dos de similar importancia. El primero, técnico o académico, consistió en que los alumnos de composición arquitectónica de cuarto aprendieron mejor las materias, adquirieron destrezas y capacidades sobre composición arquitectónica, que es muy equivalente a diseño arquitectónico, en concreto aplicado dentro de la función educativa. Y se produjo además, como resultado académico, un aprendizaje transversal, es decir, los arquitectos futuros aprendieron a diseñar arquitectura inspirándose transversalmente en el mundo de la morfología de elementos naturales, árboles, plantas y flores. Su compromiso con la actividad, su, diría, entusiasmo, motivación por este singular modo de afrontar ciertas partes de la asignatura, además generó una calidad en sus resultados finales, un buen nivel académico y además un alto nivel de asistencia. El otro tipo de resultado fue quizá más impactante, puesto que fue humanista, es decir, la integración directa, activa, de personas con discapacidad intelectual en las aulas universitarias del CEU, donde formando equipos mixtos con alumnos de arquitectura, trabajaron en sesiones precisamente para estudiar, analizar elementos naturales, árboles, plantas y flores, y mostrar el grado de génesis de emociones, de sentimientos que sentían estas personas con su especial sensibilidad y que trasladaron a los alumnos de arquitectura. Digo, una integración humanista, el reto social de la inclusión social, que tenía mucho que ver con el espíritu de fondo de este proyecto de I+D+I, Campus Inclusivos, que se está desarrollando ahora mismo para el Ministerio de Ciencia e Innovación. Como ilustración puntual del trabajo que finalmente realizan los alumnos, tres ejemplos. Empezando por la escala de árbol, la primera, una alumna tuvo que trabajar con el cerezo, que fue el árbol elegido por el voluntario con discapacidad intelectual, generó unos primeros esquemas morfológicos de ese elemento, de ese árbol. El siguiente paso fue generar unos esquemas más arquitectónicos, más geométricos, basados en los esquemas morfológicos del árbol. Y el último paso fue el proponer de modo embrionario proyectos arquitectónicos educativos que tuvieran como fuente de inspiración ese árbol en concreto. Análogamente, en la siguiente escala, que fue la de planta, en este caso la alumna tuvo que trabajar con la planta elegida por la persona con discapacidad intelectual, la cinta. Primeros esquemas morfológicos de la planta en cuestión. Siguiente paso, generar unos esquemas arquitectónicos inspirados en los esquemas morfológicos anteriores. Y último paso, elaborar una propuesta de embrión proyectual de edificio universitario basado en todo ello.
Un último ejemplo, la escala menor, la de la flor, en este caso la flor fue la violeta, primeros esquemas morfológicos de la flor, siguiente paso, esquemas semi-arquitectónicos inspirados en los esquemas naturales y último paso, la propuesta de algún tipo de dimensión arquitectónica basada en los esquemas anteriores. Un pequeño apunte que querría resaltar es que en años anteriores la innovación docente en esta asignatura se hizo de modo similar, es decir, se hizo trabajando con personas con discapacidad intelectual. De hecho, yo llevo en esta asignatura llevando a cabo estas actividades con voluntarios externos 7 años, pero el año pasado, lo muestro en esta imagen, lo que se hizo fue trabajar en vez de con elementos naturales con melodías. Es decir, la metodología fue muy similar, la participación de personas con discapacidad intelectual muy similar, los alumnos tenían que hacer unos trabajos muy similares. Transformar la morfología compositiva de ciertas melodías en propuestas de espacios arquitectónicos. De modo que existe una continuidad a la que se le van introduciendo variaciones durante los años, pero una continuidad que aúna la inclusión social de personas con discapacidad intelectual y el trabajo académico de la formación del futuro arquitecto. Como conclusiones, podríamos sintetizar diciendo que la experiencia Ars cum Natura, en primer lugar, ha sido un proceso de innovación docente que ha mejorado la motivación del alumnado. En segundo lugar, que esa innovación docente ha generado pautas de creatividad arquitectónica inspiradas en las sinergias morfológicas que existen entre arquitectura y naturaleza. Pero otra importante conclusión de la experiencia llevada a cabo en Ars cum Natura ha sido la humanista, es decir, la inclusión social activa de personas con discapacidad intelectual. Y lo que se demostró, quizás la mejor lección o conclusión de todo este proceso, de todo digamos, esta dinámica de acción de innovación docente llevada a cabo durante meses en el CEU, es que un alumno puede alcanzar destreza técnica como futuro arquitecto, no solo a través de la innovación docente, sino sobre todo a través del hecho afectivo, es decir, a través del sentimiento generado por la interacción directa con personas con discapacidad intelectual. Muchas gracias por su atención y deseo simplemente concluir manifestando que todo este proceso, esta dinámica con las variaciones e innovaciones que lógicamente pueden ocurrir de un año a otro, es mi intención continuarla. Como digo, son 7 años ya de trabajo académico con personas con discapacidad intelectual y los resultados son técnica y humanistamente verdaderamente extraordinarios. Muchas gracias.